poderles saludar, darles la bienvenida a este programa, el segundo ya en esta serie que nos va preparando rumbo a la beatificación de nuestros mártires el próximo 22 de enero del año 2022. Les enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes y también a las radios, a los canales de televisión y redes sociales que se unen a esta transmisión. Me acompaña Laurita Cruz. Muy buenos días, Padre Edwin Enríquez. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de los Medios Católicos Unidos. Estamos reunidos el día de hoy para conocer un poco más acerca del contexto, la vida y obra del Padre Rutilio Grande y también de sus compañeros mártires. En breves minutos tendremos a un invitado muy especial. ¿No es así, Padre? Hoy nos va a acompañar el Padre José María Tojeira, conocido por Chema, así le conocemos, y en sus redes sociales, porque es un sacerdote jesuita muy activo, ¿verdad? También lo invitan a entrevistas y sus artículos, sus editoriales, ¿verdad? Sus Twitter también, ahí lo podemos seguir. Y al ser un jesuita también pues nos va a hablar acerca del Padre Rutilio Grande, su formación, su camino de preparación, su actividad. Y también porque fue contemporáneo, ¿verdad? El Padre Tojeira es español, pero llegó a Centroamérica en el 69 y en concreto pues se vino a El Salvador en 1985. Yo pienso, Laurita, que conviene conocer también a nuestros invitados quién nos habla, porque una cosa es alguien que buscó algo en Wikipedia, por ejemplo, exacto, o que leyó 2 libros y dice, sí, ya estoy listo para ir a exponer. Y otra cosa es la ventaja que tenemos de gente que fue contemporáneo con ellos, ¿verdad? Y que les conoció su testimonio o el ambiente en el que vivieron los mártires. ¿Y quién mejor que el Padre Tojeira para que nos hable acerca de nuestro futuro beato salvadoreño, el Padre Rutilio Grande? Y es que tal vez usted lo sabe o no lo sabe, pero el día de hoy vamos a compartirle esta información del Padre Tojeira. Él nació en Vigo, Galicia, en el año de 1947. Él posee un profesorado en filosofía y también una licenciatura en teología de la Universidad de Comillas, esto en España. Llegó a Centroamérica, tal como lo decía el Padre Edwin, en el año de 1969. Fue destinado primero a Honduras, donde fungió como director de la radio El Progreso y también ahí mismo realizó trabajo social con diferentes grupos campesinos. Ahí nos damos cuenta de que conoce este ámbito, Radio Progreso. Entonces tenemos un comunicador y hoy pues 1 de noviembre, que es también la solemnidad de Todos los Santos, pero también es el Día del Locutor, así que enviamos un cordial saludo a todos los locutores de los Medios Unidos en este día que nos encomendamos a Todos los Santos, y el Padre Tojeira pues también nos hablará de eso. Por supuesto que le vamos a preguntar de esta labor tan emocionante de estar detrás de los micrófonos y comunicar la fe. ¿Qué más sabemos de la biografía del Padre? También comentarles que en el año de 1985 fue enviado a nuestro país, a El Salvador, con el nombramiento superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús. El Padre Tojeira fue provincial de los jesuitas para Centroamérica en el periodo comprendido de 1988 a 1995. Fue en el año 89, tras el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la UCA, que Tojeira lideró el proceso legal en contra de los miembros de la Fuerza Armada. El Padre Tojeira, al ser el provincial de los jesuitas, esto también hay que decirlo, que la casa generalicia está aquí en El Salvador, en San Salvador. Entonces el provincial pues también tiene una residencia aquí, ¿verdad?, en nuestro país, y en ese sentido pues él también conocía la realidad de los otros países. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿verdad?, porque ya decíamos que es un español, pero también conoce la realidad de Centroamérica y la realidad de nuestro país. Al estar en la universidad también, pues muchos profesionales que ahora pues son personas que estarán al frente, qué sé yo, de algún ministerio de gobierno o al frente en alguna empresa, pues pasaron también por ahí, entonces le conocen de esa época de estudio. Así que tenemos a un invitado que nos va a ayudar a conocer la figura del Padre Rutilio Grande, el contexto de nuestro país, El Salvador, y este hecho que tú mencionabas, ¿verdad?, el del 89, que fue el 16 de noviembre, ¿verdad?, que ya estamos próximos también a otro aniversario,
que le tocó a él siendo provincial, llevaba un año, o sea, fue una cosa así de improviso, el tener también que encontrarse con esa realidad, ¿verdad? Del martirio de 6 sacerdotes, también 2 personas que le acompañaban, que vivían ahí en la casa, y eso pues ya es una cosa sorprendente, ¿verdad? Cuando el Evangelio pues también da ese testimonio de derramar la sangre. ¿Qué más conocemos, Laurita? Comentarles también que en el año de 1997 el padre Tojeira se asumió como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se le considera continuador de la obra del rector Ignacio Ellacuría, y durante su gestión de la universidad pues él siempre mantuvo su tradicional proyección social y su línea de pensamiento progresista en las cuestiones sociales. Actualmente él dejó su cargo de rectoría de la UCA, pasando a ser el director de la pastoral social. Bueno, actualmente es también párroco, ¿verdad?, de la parroquia del Carmen, ahí en Santa Tecla, y pues sabemos de que está muy activo, por supuesto, en lo que hemos comentado un poquito, siempre en la realidad nacional. En los Twitter yo estaba buscando por allí, ¿verdad?, sus publicaciones. Tenemos el último Twitter que publicó relacionado al padre Rutilio Grande, que fue el 12 de marzo de este año. Decía: hoy se cumplen 44 años de la muerte de Rutilio Grande. La memoria de quienes dieron la vida por los demás tiene mucho más fuerza en la historia del Salvador que los criminales asesinos. Rutilio y sus 2 compañeros brillan hoy. Los asesinos son ya escoria del tiempo pasado, ¿verdad? Esto es para que tengamos en cuenta pues de que él también es un referente, y lo podemos seguir allí en las redes, ¿verdad? Y ahí pues encontramos opinión, también encontramos más sobre nuestros mártires, porque ellos están pendientes, ¿verdad? Los jesuitas también están pendientes. Sin duda alguna, una fiesta que vamos a tener el próximo 22 de enero del 2022. Nos vamos a reunir a las 5 de la tarde en Catedral Metropolitana de San Salvador para esta beatificación de nuestros mártires, recordando al padre Rutilio Grande, a Manuel Solórzano, a Nelson Rutilio Lemus, y sin faltar el fray Cosme Espesoto. Hoy nuestro invitado especial, el padre José María Tojeira, con quien vamos a profundizar acerca de la vida del padre Rutilio Grande y también de sus compañeros. Esto es muy importante porque un santo no nace, sino que se hace. Y entonces va a ser interesante conocer el contexto en el que vivió el padre Rutilio, o en el que vive todo santo, igual también fray Cosme, ¿verdad? Eso lo vamos conociendo, y cómo fue su vida. Uno se va a dar cuenta que son cosas también sencillas, cercanas a nosotros, ¿verdad? O incluso quizás nosotros podríamos pensar que tenemos ahora más ventajas que ellos, por ejemplo, o más distracciones. La cosa se puede ver de muchas maneras. Y luego la obra, lo que Dios fue haciendo a través de cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso del martirio hay una complejidad, porque, por ejemplo, de don Manuel y de Nelson, pues muy poco o casi nada se puede decir, porque la verdad que ellos, el Señor los llamó a subirse en el vehículo con el padre Rutilio, ¿verdad? Pero de ahí más cosas no sabemos. Entonces es una llamada así como muy puntual, ¿verdad? Para el martirio, para decir su obra. En cambio, pues de los otros 2, del padre Rutilio y fray Cosme, por ser frailes y sacerdotes, se conoce más. O sea, la gente habla de la obra de ellos, no es de que ellos hayan dejado todo por escrito, ¿verdad? Querido diario, tal día, no, es la misma gente la que va recordando cómo es que ellos anunciaban el evangelio, cómo eran cercanos a los pobres, o la manera de evangelizar. Entonces esto nos va a ayudar mucho, porque la llamada siempre es, bueno, lo decía Monseñor Vicenzo Paglia cuando fue la beatificación de Monseñor Romero, decía: vamos a hacer la pregunta, a ver si se recuerda usted. Vamos a ver. ¿Para quién es la beatificación? ¿Para quién? ¿Para quién es? ¿A quién beneficia la beatificación? Y entonces decía Monseñor Vicenzo Paglia: a nosotros, porque padre Rutilio, a sus compañeros y fray Cosme, esos ya están en el cielo, esos ya recibieron el premio. Nosotros somos los que nos beneficiamos de la beatificación, porque hay un camino de santidad que pasa por el Salvador. O también yo me doy cuenta de lo que estoy llamado, pero los principales que nos vemos beneficiados de que hay santidad en el Salvador somos nosotros, o que comienza como un compromiso, ¿verdad? O sea, ahora ya no hay excusa para que alguien diga: no, es que los santos, ¿verdad?, son de otros países, o los santos tienen que ser un sacerdote, una monja. No, mire,
hay de todos los colores y ese sabores. es el llamado, creo, que nos hace el conocer la vida de estos beatos, el hecho de que hoy en día incluso nosotros estamos llamados a hacer ese camino de santidad. Nosotros tenemos la posibilidad, desde donde nos encontremos, desde las acciones que realizamos día con día, al camino de la santidad, a ser santos. Por eso la fiesta de hoy, ¿verdad? Quizás uno distingue entre la santidad cuando la iglesia proclama que es hacer un proceso, pero el Papa Francisco decía, Gaudete exultate, hay una santidad silenciosa, oculta, que nadie sabe, y entonces ahí uno se va a sorprender porque encuentra que una abuelita no está en el calendario, no tiene una fecha, pero ya entró en el cielo, ¿verdad? Y es santa, o un padre de familia. Entonces la santidad también se encuentra en las cosas de cada día. Aquí estamos hablando de una santidad probada en cuanto hay un proceso. Pero cuando ellos estaban viviendo, no es que el padre Rutilio iba diciendo, para cuando hablen de mí en el 2021, no. Era su día a día, como lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Y era eso, una vida entregada a Dios, y eso es lo que se corona en un martirio, ¿verdad? No se huye, sino que se entrega a la vida, ¿verdad? No se escapa, no se protege, sino que se entrega. Entonces aquí es donde encuentra uno un motivo, porque martirio quiere decir testimonio. Y eso es lo que ahorita más necesitamos nosotros, un testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Necesitamos locutores mártires. Necesitamos, ¿verdad?, un testimonio de nuestra fe en ese sentido. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y también cómo nuestra Iglesia Católica salvadoreña específicamente a lo largo de los años ha estado marcado por la sangre del martirio. No solo vemos el testimonio del Padre Rutilio Grande, del Fray Cosme Espesoto, sino que también ya nuestro primer santo salvadoreño, San Óscar Arnulfo Romero. Sí, resulta que esto es una entrega, ¿verdad? Y hay diferentes maneras, es una llamada de Dios, o sea, un mártir nadie se lo va a proponer, es una llamada de Dios. Si alguien lo busca, no se da, ¿verdad? O quizás sería una de las características para decir de que ese no es martirio, porque lo buscó, ¿verdad? Ser un héroe, ser alguien que recordado en la historia. En cambio, entregar la vida a Dios, que es más amplio, ahí usted va a encontrar gente que ha entregado su vida, ¿verdad? Sus desvelos, sus sacrificios, su juventud, todo lo que usted quiera por sacar adelante grandes tareas de la iglesia o grandes obras de caridad. Y eso también es un martirio, pero sin derramar sangre, porque es un testimonio de fe. Entonces, por supuesto, ¿verdad?, el hecho, digámoslo así, trágico del martirio cruento, derramar la sangre, es lo que nos llama la atención, ¿verdad?, de que una persona pues muera, sea asesinada. Eso es lo que impacta. Por ejemplo, usted decía, Monseñor Romero, era un obispo, ¿verdad? Que a un obispo no se le tenga ese respeto, ¿verdad? Eso es lo que impacta, aunque después, ¿verdad?, uno lo analiza y dice, mira, pero él testimonió lo que había predicado, lo testimonió con su sangre. Sí, pero impacta que a un obispo no se le respete la vida, ¿verdad? Porque no es que él buscaba morir o sea, no es que él buscaba que de esa manera quedar en la historia, ¿verdad? ¿No? Entonces el martirio y la santidad también hay que entenderlo como la entrega de la vida. Por eso decíamos esa otra vertiente del testimonio. Ser mártir es dar testimonio de nuestra fe, muchas veces callada silenciosamente. Por eso decíamos, locutores mártires, porque nadie sabe todas las peripecias que se hace para que llegue el audio, ¿verdad?, para que salga la alabanza que a usted le gusta. Nadie sabe, y si se fue la luz y hay que encender la planta, también allí hay un testimonio de fe, porque la palabra tiene que llegar. Entonces estamos muy contentos con estos programas que nos van ayudando a prepararnos. Ya estamos a menos de 100 días, Laurita, esto ya va a ser. Ya estamos a la vuelta de la esquina, Padre, próximo 22 de enero del 2022, una cita importante a vivir desde nuestros hogares, o dependiendo de si la pandemia nos lo permite presencialmente, pero a vivir con plenitud la beatificación de nuestros mártires, esa sangre que fue derramada en el territorio salvadoreño, para que sigamos nosotros testimoniando el evangelio en nuestro día a día. Vamos a hacer una pequeña pausa, Padre, ¿le parece? Una pausa musical. Estamos en su programa Rumbo a la Beatificación de nuestros mártires. Mártires, semilla de esperanza para la iglesia.
rumbo a la beatificación de nuestros mártires. El día de hoy el tema que abordaremos es el contexto, vida y obra del padre Rutilio Grande y de sus compañeros mártires. ¿Y quién mejor que el padre José María Tojeira, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Santa Tecla, para que nos hable al respecto? Muy buenos días, padre Tojeira, un gusto. Buenos días, Laura. Buenos días, padre Edwin. Un gusto estar con ustedes en Radio San José. Es un gusto para nosotros el día de hoy unirnos como medios católicos para dar a conocer la vida y este legado que el padre Rutilio Grande nos deja para las presentes generaciones. Y vamos a comenzar esta entrevista, padre Tojeira, preguntándole cómo es que el padre Rutilio Grande responde a este llamado que Dios le hace y posteriormente también descubre su vocación jesuita. Bueno, él desde muy jovencito, ¿verdad? Tenía una inquietud, fue criado por su abuela, y tenía un poco el deseo de ser hombre piadoso, religioso, etc. Quiso entrar en el seminario y se lo pidió a Monseñor Luis Chávez. Monseñor Luis Chávez le dijo, bueno, quiero conocerte un poco más y si quieres entrar en el seminario, acompáñame a la visita en Chalatenango. Es algo que le impresionó mucho a Rutilio porque todavía en aquel tiempo, cuando Rutilio era chiquito, debía tener 12 años, una cosa así. En ese tiempo el Lempa se cruzaba no con puente, sino en balsa. Y allá se fueron cruzando en balsa con unas mulas, con toda la carga del arzobispo, ¿verdad? Que iba a visitar Chalatenango, las parroquias, y aprovechaba para confirmar. Entonces llevaba sus ornamentos, tenía que llevar todo. Y eso le impactó mucho a Rutilio, ¿verdad? Después ahí se hizo como muy amigo de Monseñor Chávez. Yo creo que tenía como cipote una gran admiración por el arzobispo. Realmente fue un arzobispo muy querido por todo el clero y por la población, mucho tiempo de arzobispo. Y Rutilio cobró una enorme amistad con él. Entró en el seminario y del seminario, tal vez en contacto con los jesuitas, que eran los que lo llevaban en ese momento, pues decidió entrar jesuita, pero siempre con la preocupación de trabajar en favor del clero salvadoreño y de trabajar en el seminario. Y de hecho, quitando la parroquia de Aguilares, todos los destinos previos fueron o de preparación para el sacerdocio o para su trabajo, o en el seminario San José, ¿verdad? Ahí estuvo casi todo el tiempo de su vida. Qué importante esto de también la figura de la abuelita, ¿verdad? Sí, es sí, importante sí. Porque la transmisión de la fe es en la casa y eso siempre va a ser así. La familia nunca se va a sustituir, ¿verdad? Todas las demás instituciones colaboran, pero lo que le toca a papá y mamá, lo que le toca a los abuelos, eso es así y es principios morales, orientación, respeto, que es algo que se necesita también ahora. Padre Chema, ¿y qué realidad es la que le tocó vivir al padre Rutilio aquí en El Salvador? Realidad también política, ¿qué se encontró él? Yo reflexionaba un poquito, ¿cómo serán los campesinos ahora? ¿Serán iguales que en los 70? Solamente pensar, no sé, una persona analfabeta no podía leer, si venía a la ciudad pues se perdía. ¿Cómo era la realidad de que le tocó al padre Rutilio? Creo que había una enorme religiosidad, ¿verdad? Es decir, la gente, sobre todo en el campo, El Salvador era un país fundamentalmente campesino. Yo creo que en la juventud de Rutilio, pues tal vez el 80%, un poquito más adelante, el 70% era campesino. Y con una enorme religiosidad y fe, ¿verdad? Es decir, entonces Rutilio se encontraba como muy a gusto en esa situación. Incluso cuando ya estaba en Aguilares, que ya corrían los años 70, había una concientización mayor, había habido avances educativos, por lo menos para leer y escribir, etcétera, que había todavía bastante analfabetismo. Incluso ahí que había habido cambios, Rutilio se esmeraba mucho en respetar la religiosidad popular y las costumbres de la gente, ¿verdad? Pues las rezadoras, lo único que trataba era de ir transformando hacia el evangelio las costumbres, ¿verdad? Que a veces las costumbres pedían en la religiosidad popular, perdían la conexión con el evangelio, y entonces él buscaba conectar con el evangelio siempre, ¿verdad? Pero era un enorme respeto a esa religiosidad popular tan amplia, ¿verdad? Que hoy tal vez está más diluida, ¿verdad? Porque
El Salvador ahora ya fundamentalmente es un país urbano, ¿verdad? Es decir, más del 50% de la población vive en las ciudades ya. Entonces yo creo que agarró un país campesino, al final, sobre todo en su última etapa, ya cuando estaba todavía en el seminario, pero inmediatamente después, cuando fue a Aguilares, agarró un país en cambio, ¿verdad? Es decir, había una gran inquietud campesina reflejada en el deseo de reforma agraria. Ya había habido intentos de reforma agraria de parte de un gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces había ahí un deseo fuerte, ¿verdad? De cambio, ¿verdad? Es decir, y eso lo vivió en los últimos años en Aguilares, sobre todo. Me gustaría también, padre Tojeira, que nos hable un poco acerca del pensamiento del padre Rutilio. Como usted bien lo decía, él lo que hacía era transformar las costumbres e encaminarlas a lo que es el reino de Dios, aplicarlas al evangelio vivo. Explíquenos un poco más acerca de eso. Bueno, él tuvo primero una formación tradicional, ¿verdad? Pero después, muy pronto, él pidió, porque le habían hablado de encargarse de la pastoral en el seminario, y entonces quería tener más formación, y había un instituto en Bélgica que se llamaba Lumen Vitae, ¿verdad? La luz de la vida, y él fue allí a estudiar pastoral, ¿verdad? En Lumen Vitae, una pastoral adecuada al Concilio Vaticano II. Y vino con estas ideas, tratando de implementarlas desde el seminario, ¿verdad? Él animaba a los todavía hay algunos padres de los mayores, ¿verdad?, que lo recuerdan como animador de la pastoral, etcétera, ¿va? Padre Benito Tobar, Goyo Landaverde, otros también, ¿verdad? Y entonces eso fue una primera parte, pero después, justo antes de ir a Aguilares, él quería una profundización de la pastoral más imbuida del espíritu latinoamericano, y se fue al IPLA, al Instituto de Pastoral Latinoamericano del CELAM, que estaba en aquel entonces en Ecuador, y de ahí saltó a la diócesis de Riobamba, donde estaba de obispo Monseñor Proaño, que fue un hombre genial dentro de la pastoral y del pensamiento religioso latinoamericano, un hombre muy cercano a los indígenas, con un espíritu muy adelantado, esto que habla el Papa de sinodalidad, ¿verdad? Yo creo que él lo desarrollaba ya a su manera, ¿verdad? Pero lo desarrolló allá en Riobamba, este obispo. Y entonces pues Rutilio allí sí quedó profundamente impactado de ese estilo de pastoral tan participativa, que aglutinaba a la gente, que le ayudaba a pensar, que le ayudaba a caminar juntos, que creaba comunidad, es decir, que tomaban decisiones desde el espíritu del evangelio, reflexionando comunitariamente. Yo creo que todo eso le impactó mucho y fue lo que trató de implementar en Aguilares, ¿verdad? A mí me contaba alguno de los padres que convivió con él, primero en el seminario y después en Aguilares, que él, ya antes de que los jesuitas dejaran el seminario, ya antes él decía, bueno, yo siempre le he estado diciendo a los seminaristas cómo tiene que ser la pastoral. Yo creo que ahora me corresponde a mí trabajar en pastoral, y vivir lo que he predicado, ¿verdad? Es decir, era poco la idea de él. Padre Rutilio llegó a Aguilares en el 72 y estuvo ahí hasta el 77, ¿verdad? Son 5 años, y eso, ¿verdad? Caminando también allí, haciendo un camino junto con la gente, con los campesinos. Después de su muerte, después del martirio, del asesinato, rápidamente comienzan como unas explicaciones del porqué. Y querer interpretar que si él se lo buscó, que si fue esto, lo otro, y entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Y el padre Rutilio tenía alguna ideología? ¿Cómo se responde eso, padre? Mira, yo creo que el padre Rutilio en ese tiempo en que había una confrontación de pensamiento fuerte, etcétera, él trataba de enterarse de todo tipo de pensamiento. Lo fundamental en él, por supuesto, era el evangelio y la fe profunda en Jesucristo, pero sí leía el pensamiento y
las discusiones de aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, si mal no recuerdo, estaba muy en boga la teoría de la dependencia, una teoría sociológica, económica, que decía que en nuestros países se habían empobrecido por la dependencia del exterior, por ser agroexportadores hacia países ricos, etcétera. Y pues había ese espíritu de independizarse de los poderosos, de crear una base popular. Había circulando pues ideas marxistas, socialistas, había ideas desarrollistas, también era toda una mezcla, ¿verdad? Frente a eso, yo creo que Rutilio lo que quería era que la gente fuera dueña de su destino, y dueña de su destino desde el Evangelio, desde los valores del Evangelio, de servicio, de fraternidad, de amor, etc. Por eso él nunca abandonó a nadie, ¿verdad? Es decir, nunca abandonó especialmente a los más sencillos y los más pobres. A mí siempre me ha gustado lo que contaba una señora de estas rezadoras, ¿verdad? Es decir, que le decía Rutilio a ella si era una rezadora cuetona, y entonces ella preguntaba, bueno, ¿y qué es ser cuetón, va? ¿O qué es ser cuetona? Y dice, no, pues como los cohetes que solo tiran hacia arriba y abajo nada, solo hacen bulla para arriba. Entonces hay que hacer bulla arriba y abajo al mismo tiempo. Bueno, esa era la idea de él. Y entonces, claro, ¿y cómo hacer bulla hacia abajo, además de hacia arriba? Decía, bueno, pues hay que leer el Evangelio cuando usted reza al difunto y recordar los valores del difunto, es decir, poner algo de la vida concreta y de la vida. Y bueno, y yo le oí contar eso a una rezadora, ¿va? Hace ya años, ¿va? Tal vez para el 10º aniversario de Rutilio, que alguna gente se logró ver de la que trabajaba con él a nivel popular. Y ella contaba eso, pero emocionada, ¿verdad? Y que le ayudó muchísimo y que ella ya sabía las oraciones de memoria, ¿verdad? La señora, que se rezaban ahí en los velorios, pero ella empezó a leer el Evangelio, a explicar el Evangelio, es decir, a involucrarse mucho más. Entonces él, lo mismo a los adoradores del Santísimo, a todos, él siempre los acompañaba, nunca rechazó a nadie, sino siempre sembrar evangelio en todas partes. Y lo mismo los campesinos que pedían reforma agraria, que pedían justicia, etcétera. Poner evangelio, fraternidad, amistad entre todos. Entonces llegamos a esa línea de la doctrina social de la Iglesia, que es el evangelio que ilumina la realidad. Y pues claro, desde afuera la cosa se puede interpretar de otra manera, pero las cosas son como lo explica el Padre desde el Evangelio de Jesús. Está el canto de vamos todos al banquete, ¿verdad? Un llamado muy grande a la unidad y a compartir. Y entonces ya estamos 44 años después de Rutilio, de Aguilares al Painal, pues mucha gente todos los años hace ese recorrido y hace ese canto. ¿Será que hemos avanzado algo en eso? En ese evangelio que predica Rutilio de unidad, de sentarnos a la mesa, ¿verdad? Que a la par mía, qué sé yo, esté un maloliente, que allá esté otro, ¿verdad? Qué sé yo, enfermo, y aquí esté uno bien trajeado, bien perfumado. Bueno, el evangelio siempre cuesta, ¿verdad? Y yo sí creo que hay como una profundización en el conocimiento del evangelio, en la llamada a la fraternidad como la llamada fundamental del evangelio, a unir el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo creo que en eso la Iglesia ha crecido, ¿verdad? Pero evidentemente hay también otras influencias externas que distraen, ¿verdad? Que llevan hacia otros lugares. Hay mucho individualismo, la cultura universal, ¿verdad? Es una cultura que tiende mucho hacia el individualismo y rompe un poco este sentido profundamente comunitario y fraterno que Rutilio impulsó y que la Iglesia trata de seguir, ¿verdad? Es decir, como señor Romero, pues también eran muy amigos los dos, ¿verdad? Es decir, de Rutilio hay una cosa simpática en esto de las ideologías, ¿verdad? Es decir, pero que es curioso. A él le encargaron, no me acuerdo exactamente el año, pero predicar en la bajada del Divino Salvador. En 70. En el 70 fue, ¿verdad? Y entonces estaba Fidel Sánchez Hernández ahí de presidente
Y todos dicen que Fidel Sánchez Hernández se durmió mientras hablaba Rutilio. ¿Y por qué dicen eso? Pues Rutilio habló ya en ese momento muy duro y muy fuerte sobre las injusticias que había en El Salvador. Y cuando terminó, y pues el presidente se acercó, le felicitó por el discurso y le regaló un librito con la Constitución vigente en aquel entonces, ¿verdad? Y Rutilio siempre anduvo esa Constitución hasta que se murió, diciendo lo que tenemos que vivir los salvadoreños son estos valores que están plasmados en el Evangelio y avanzar hacia estos valores que están plasmados en la Constitución. Esa no dejó esa Constitución nunca, ¿verdad? Siempre la han dado con él. Es una cosa interesante porque uno dice, ¿qué ideología tenía? Pues miren, el Evangelio como primer principio y aplicar la Constitución, que eran pues las normas que los salvadoreños habían decidido proponerse para vivirlas juntos. Y ya la Constitución de aquel entonces había incorporado mucho los derechos humanos, igual que la actual, ¿verdad? Es decir, antes no se hablaba casi de derechos, pero a partir de la Revolución del 50 en El Salvador, las constituciones incorporaron los derechos humanos que habían sido aprobados el 46, ¿verdad? Entonces, pues él veía, bueno, este es un camino, ¿verdad? Es decir, el Evangelio es la motivación, es el impulso, son los valores de fondo que tenemos que vivir, pero hay un camino concreto. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿qué ideología manejaba? Pues, si uno dice, ideología reflejada en un libro, aparte del Evangelio, que era lo primero, la Constitución. Interesante realmente esas anécdotas que usted nos cuenta, Padre Tojeira. Y siguiendo esta línea del pensar, el sentir y el actuar del Padre Tilo, sabemos que era un hombre meramente eucarístico y comprometido también con los sacramentos. ¿Qué más podemos decir del Padre Tilo en cuanto a su relación con la Eucaristía? Bueno, él era sacerdote, ¿verdad? Y entonces yo creo que todos los sacerdotes la Eucaristía la vivimos como algo fundamental de nuestro ministerio, ¿verdad? Es decir, es lo más profundo, es el ministerio del sacramento de la plenitud de vida cristiana, donde nos encontramos con Cristo, nos identificamos con Él plenamente, es nuestro cuerpo, nuestra comida y nuestra bebida, ¿verdad? Su cuerpo es nuestra comida y nuestra bebida, y donde nos creamos comunidad, ¿verdad? Es decir, porque la Eucaristía es fuente de identificación con Cristo y de cuerpo identificado con Cristo, es decir, creadora de comunión, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que Rutilio eso lo vivía enormemente. Ahora, le gustaba que se preparara a la gente para eso, ¿verdad? Eso sí, importante, que la Eucaristía, bueno, en todos los sacramentos, él siempre procuraba que no fueran costumbres, ¿verdad? Sino que hubiera vida en los sacramentos. Yo creo que él la vivía profundamente, la Eucaristía, y quería que todos la vivieran, ¿verdad? Y ponía los medios, el trabajo para vivirla intensamente en esa comunión con Cristo y comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la comunidad, ¿verdad? Y en eso vemos nosotros también un mensaje de cómo ha llegado el testimonio de la fe del martirio a nuestro país, porque el padre Rutilio iba camino a celebrar una misa cuando el evento martirial. Monseñor Romero estaba celebrando una misa y Fray Cosme había terminado de celebrar una misa y estaba dando gracias a Dios por la Eucaristía. Entonces, en la vida del sacerdote está también esa parte de la predicación, ¿verdad? De la homilía. Ya nos ponía el ejemplo de esa homilía del 70, de la bajada. Pero esa palabra, ese evangelio que se encarna, que se hace vida, pues también es esa ilusión de que el campesino, de que el cristiano pueda leer por su cuenta la palabra. Y en esto vienen las comunidades, el poner la Biblia en la mano de la gente. Bueno, a mí me tocó, o sea, yo cuando tenía 15 años tuve que venir de mi pueblo a San Salvador a comprar una Biblia. Para mí fue un evento. Ahora pues ya es más fácil adquirir una Biblia, ¿verdad? Cada quien tiene 2 o 3. Pero ya si nos vamos a los 70... Sí, no era fácil. Pero él sí, sobre todo el Nuevo Testamento era lo que más impulsaba, ¿verdad? Porque era más fácil para la gente, ¿verdad? Y además más radical, digamos, en lo que es, bueno, pues la presencia de Cristo a través de la palabra, ¿verdad? Como palabra última y definitiva de Dios para nosotros.
Por supuesto también la Biblia, pero se centraba mucho en el Nuevo Testamento porque, bueno, pues es lo más específicamente cristiano, ¿verdad? El antiguo hay que leerlo desde el nuevo, ¿verdad? Es decir, no es lo más antiguo que aclara el nuevo, sino lo nuevo que aclara lo antiguo, ¿verdad? Es decir, y yo creo que él eso sí lo... Hablabas de la predicación, Edwin, y yo creo que eso es también una cosa muy bonita de Rutilio, que tenía un lenguaje profundamente popular, ¿verdad? Es decir, y la gente le entendía muy bien, es decir, él sabía traducir todas estas imágenes del reino visualizado en la Eucaristía y en un mundo que todos tuvieran con qué y que tuvieran su taburete. La famosa canción del taburete está como construida desde homilías de Rutilio, ¿verdad? Le hablaba a la gente con lenguaje. Y una cosa que decían, que es yo creo interesante, Rutilio era un hombre más bien tímido, ¿verdad? Es decir, y reservado. No era un hombre de hablar mucho, pero que cuando predicaba se transformaba, ¿verdad? Es decir, que yo creo que le salía todo el entusiasmo y toda la fe profunda que él tenía y trataba de comunicarla lo mejor posible, pero dicen que era muy llamativo el cómo se transformaba en la predicación, ¿verdad? Es decir, cómo hablaba con una enorme fluidez, claridad, popularidad, comprensión, etcétera, ¿verdad? Es decir, eso era muy bonito y también muy específico y muy propio de un buen sacerdote, ¿verdad? Que en ese momento habla mucho mejor que en otros momentos de la vida, ¿verdad? Relataba también el padre Rodolfo Cardenal, que fue uno de los máximos biógrafos del padre Tilio, que poco antes de morir, Rutilio dijo en voz baja: debemos hacer lo que Dios quiere. ¿Qué profundidad esconde esta frase? Pues sí, él era un hombre abierto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y además él preveía que podía pasar esto, ¿verdad? De hecho, en algunas ocasiones había dicho: miren, no vayan ustedes aquí a los sacerdotes extranjeros, mejor voy yo porque ustedes corren más peligro. Tal vez pensando en que los podían detener para deportarlos o cosas así, ¿va? Tal vez no pensando en que los podían matar, pero sí en algún momento le dijo a los compañeros: ahora puede pasar cualquier cosa. Eso sí, cuando veía la tensión tan fuerte, eso sí le preocupaba, pero al mismo tiempo estaba como muy abierto a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, aceptar lo que Dios quisiera y a seguir siempre fiel, por supuesto, en este servicio de la construcción del reino, ¿verdad? Del avance hacia el amor, la justicia, la paz, que es un poco a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo, ¿no? Estamos en el año de San José y el padre Rutilio iba de Aguilares al Painal a una misa de la novena de San José, el 12 de marzo, y como ya nos comentaba el padre Chema, pues él preveía, ¿verdad?, algún desenlace fatal de su vida y se manejaba solo en su vehículo, pero ese día le acompañaron dos personas, don Manuel Solórzano y Nelson Rutilio, ¿verdad?, de 70 años, 78 años y 16 años. ¿Y qué sabemos de ellos, de estos dos acompañantes? Bueno, lo que sabemos es que eran personas básicamente buenas y siempre dispuestas a colaborar. Niños iban más, ¿verdad?, porque Rutilio solía recoger a los niños en el camino, etcétera. Entiendo que se salvaron 3, que cuando volcó el carro 3 no estaban heridos o muertos y lograron escapar. Había cañaveral en aquel entonces y por ahí se volvieron hacia Aguilares. Pero estos 2 que murieron significan, creo yo, la cercanía del pueblo de Dios con su pastor, ¿verdad? Y bueno, el pastor da la vida por las ovejas, pero también las ovejas dan la vida por el pastor y lo acompañan, ¿verdad? Y en ese sentido son plenamente mártires también ellos, ¿verdad? Es decir, con Rutilio. Es muy bonito que la iglesia los haya beatificado a los 3 que murieron, porque el acompañar, ¿verdad?, es parte de la fe cristiana, ¿verdad? Es decir, a veces hay momentos en que los cristianos no podemos hacer otra cosa que acompañar, ¿verdad? Es decir, pues con la pandemia y ¿qué podemos hacer
por los que mueren de COVID, fundamentalmente acompañar a los dolientes, a los familiares. Es decir, no podemos hacer mucho más, ¿verdad? Es decir, por supuesto, se pueden hacer algunas cosas extraordinarias, pero que son muy reducidas para pocos. Yo recordaba antes de empezar el programa al padre Carlos Chavarría, que es párroco de San Benito, y como queda el hospital dentro del margen de su parroquia, él va con frecuencia allí a animar a los enfermos, dar la unción de los enfermos, etcétera, con todas las medidas de seguridad. Bueno, pero claro, eso lo pueden hacer muy pocos. Creo que tú, Edwin, también has entrado. Todavía no sé por qué. Me parecía que te había visto una vez que salían 3 o 4 sacerdotes. No, no sabía. Entonces, pero bueno, pero digo, estas cosas son para muy pocos, porque no dejan, y por precaución es normal que no dejen, ¿verdad? No puede entrar un montón de gente ahí a ver y a estar. Es decir, pero lo que podemos hacer todos es acompañar, ¿verdad? Y bueno, pues esa es labor cristiana, no solo para los sacerdotes, sino para todos los cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces ellos mueren acompañando al sacerdote, eran gente de fe, gente que colaboraba con la parroquia y sobre todo pues que les gustaba acompañar, ¿verdad? Santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco. Padre Tojeira, conociendo un poco acerca de la vida, el contexto y la obra, este legado que nos deja el Padre Tilo, ¿cuál es el compromiso para nosotros como sociedad? ¿Qué significa el hecho de la beatificación para nosotros como pueblo salvadoreño? Bueno, yo creo que Rutilio es un ejemplo para todos nosotros, lo mismo que los 2 compañeros que cayeron con él ahí asesinados, ¿verdad? Es decir, y un ejemplo en el sentido de que nuestra vida tiene que llenarse de sentido desde el Evangelio, ¿verdad? Rutilio es una persona que vivía el Evangelio, la gente que lo acompañaba también es gente que vivía el Evangelio y que trataba de ser buenas personas viviendo el Evangelio. Rutilio trataba de anunciar el Evangelio, no solamente de vivirlo, sino de anunciarlo. Yo creo que ese es un ejemplo para todos nosotros en este momento en que estamos viviendo pues dificultades de todo tipo. La dificultad de la pandemia, que es una dificultad grande para mucha gente, se pierden seres queridos, se pierden puestos de trabajo, se pierde ánimo y fuerza, entran a veces algunas personas en una profunda depresión, desánimo. Es decir, bueno, ante esas dificultades el cristiano tiene que reaccionar siempre con esperanza. Lo mismo en otros campos. Bueno, estamos hablando de desapariciones, ahora se habla mucho. Y claro, tenemos que reaccionar, acompañar, hablar. A mí me impacta mucho que las desapariciones son malas para todos, ¿verdad? Pero que la mayoría de las desapariciones de mujeres sean de 18 años para abajo, es decir, prácticamente niñas, para mí resulta muy, muy doloroso y muy fuerte, ¿verdad? Es decir, bueno, es reaccionar ante eso, animar a la fraternidad, pedir a las autoridades que investiguen a fondo. Es decir, tenemos que, yo creo que el espíritu de Rutilio lo que nos contagia es una profunda solidaridad con el prójimo, ¿verdad? Y en unos tiempos en que yo creo que es más fácil ser solidario ahora que en tiempos de Rutilio, ¿verdad? Que había unas divisiones mucho más profundas y un espíritu de violencia contra cualquiera que hablara de fraternidad, de justicia social o de esto, un espíritu mucho más violento frente a ese tipo de problemas. Hoy tenemos todos un lenguaje más parecido, aunque a veces pues cumplamos más o cumplamos menos con el lenguaje que usamos, pero es más fácil ser solidario, creo yo, hoy. Entonces, bueno, yo creo que Rutilio es una llamada a la solidaridad y a salirnos de esa tendencia al individualismo, a banalizar la vida. A veces ponemos la ilusión en el consumo. Ahora van a venir las Navidades y a veces en vez de anunciar la solidaridad, porque la Navidad es tiempo de solidaridad de Dios con nosotros, ¿verdad? Es decir, que se hace carne el Hijo de Dios. Pues en vez de eso, pues nos preocupamos más de a ver qué vestimos, qué compramos, qué tenemos, etcétera. Bueno, es decir, yo creo que Rutilio nos llama siempre al evangelio solidario, amoroso, fraterno, con una confianza puesta en Dios y en su palabra
verdadera, que es Jesucristo como camino, verdad y vida, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es un estímulo grande, y a mí me alegra mucho que la beatificación esté también al inicio de un año en el que venimos tratando de salir adelante de esta pandemia. Yo creo que eso nos va a dar ánimo, ilusión, capacidad de decir, bueno, tenemos que multiplicar el amor en medio de las dificultades, ¿verdad? Pero hay que multiplicar el amor. En el servicio que presta la UCA, ¿verdad? Tenemos también estos materiales del Centro Monseñor Romero. Aquí está el cuadernito número 36 que tuve el honor que el Padre Chema me lo obsequió, que recoge artículos, ¿verdad? De diferentes personas: Chamba Carranza, el Padre Pico, de un sobrino, de Chema, de Rodolfo. Entonces, el artículo aquí de Chema dice, hay una frase que es la que quiero yo que comentemos un poquito: por el Evangelio se hacen los mártires. Entonces, el plan pastoral de la Arquidiócesis de San Salvador prevé que para el próximo año, ¿verdad?, el eje que se va a animar es el martirio, y entonces en consonancia también con las beatificaciones. ¿Será que le tenemos miedo nosotros al martirio? Pensamos de que ese es solamente derramar la sangre. El martirio es una palabra griega. Esto lo que pide es un evangelio vivido, comprometido, ¿verdad? Entonces, por el evangelio se hacen mártires, decía Cipriano. Siempre creo yo que el evangelio hace que muchas veces el mal se revuelva, ¿va?, contra el bien, y pueda haber mártires. Pero como bien decía Edwin, el martirio, bueno, había un santo padre, San Clemente de Alejandría, ¿verdad?, de estos antiguos, que hablaba de que hay dos clases de martirio: el martirio de sangre y el martirio de vida, porque martirio significa testimonio, ¿verdad? Y entonces, para él, el testimonio de vida era el más importante. Después otros santos padres dijeron, no, es más importante el martirio de sangre, porque ahí se identifica más plenamente uno con Jesucristo, ¿verdad? Porque dio su sangre por nosotros también. Pero que es tan santo como los otros santos padres, ¿verdad?, él insistía mucho en que el testimonio era fundamental, el testimonio de vida, ¿verdad? Y que del testimonio de vida algunos eran seleccionados por Dios para el martirio de sangre, para el testimonio con sangre, pero que el testimonio de vida era el paso previo, universal y necesario para todos, ¿verdad? Entonces, cuando Cipriano es posterior a San Clemente de Alejandría, cuando decía que el evangelio hace los mártires, claro, él estaba viviendo una de las etapas, creo que es la persecución de Valeriano, una de las etapas más duras de persecución que tuvo el cristianismo. La más dura tal vez fue la última, la de Diocleciano, pero la de Valeriano fue sumamente fuerte. Y entonces él animaba a vivir el evangelio, ¿verdad? Pero no era que el evangelio hace los mártires, sino que viviendo el evangelio, viviendo ese testimonio de gente que practica, vive y cree en Jesucristo y en el evangelio, pues algunos van a ser mártires, ¿verdad? Es el evangelio el que hace los mártires, pero primero hay que vivir el evangelio para poder llegar. Claro, siempre lo estamos viendo hoy en el mundo, ¿verdad? Es decir, que en muchos lugares ahora, leía de un sacerdote italiano que, ¿verdad?, es decir, que estaba repartiendo comida a los pobres, etcétera, y que una persona ahí pues la apuñaló, ¿verdad? Es decir, bueno, siempre, a veces cuando uno se significa mucho en el bien, despierta odio, rencores, o a veces locuras, ¿verdad?, de algunas personas, que puede, incluso en países que se ven seguros a ese nivel, ¿verdad?, es decir, que puede que no hay problema, pero a veces el testimonio empuja al poder del mal a hacer daño, ¿verdad? Pero entonces, ¿será que el cristiano le tiene miedo al martirio y no se da cuenta que su vivencia de la fe automáticamente lo lleva a ese testimonio de vida? O sea, ese es como el drama, ¿verdad? Como decir, sí quiero practicar la fe, pero no me quiero meter en problemas. Sí, yo creo que ahí es que además, claro, para nosotros martirio ya ha tomado la connotación de muerte violenta, ¿verdad? Y entonces la gente se asusta un poco, pero sí el testimonio
yo creo que es indispensable y que martirio significa testimonio. Bueno, si uno lee en griego los Hechos de los Apóstoles, es muy llamativo que ellos dicen, ustedes crucificaron al justo, pero Dios lo resucitó. Y nosotros somos sus testigos. Si uno lo lee en griego, dice, nosotros somos sus mártires, ¿verdad? Es decir, y además sí, exactamente, mártires, ¿verdad? Es decir, entonces, dice uno, bueno, pues el testimonio es una parte desde el nacimiento del cristianismo fundamental, ¿verdad? El testimonio. Es decir, que puede llevar al derramamiento de sangre, sí, ¿verdad? Es decir, pero los cristianos no tenemos que preocuparnos por qué pasará o no pasará, ¿verdad? Es decir, es un poco lo del Evangelio, es decir, que Dios viste a las flores del campo mejor que a los grandes y lujosos dignatarios o reyes o lo que sean, ¿va? Es decir, no tenemos tanto que preocuparnos por qué puede pasar, sino preocuparnos por ser testigos del Evangelio. ¿Y cuál sería la situación de una iglesia sin mártires, por ejemplo? No, yo creo que la pobre no existiría, ¿verdad? Bueno, se corrompería muy rápidamente, digo, se puede a lo mejor aparecer una cosa que parezca una iglesia, pero desaparece después, ¿verdad? Sí. Es decir, yo creo que es, bueno, como yo a veces, por poner un ejemplo de fuera del cristianismo, ¿verdad? Es decir, probablemente si a Gandhi no lo hubieran detenido los ingleses y no lo hubieran metido preso, hubiera tenido menos fuerza, ¿verdad? Es decir, que a veces la dificultad hace que suba la fuerza. Nelson Mandela, pues también otra persona, ¿verdad? Que estuvo casi 40 años preso, pero incluso desde la cárcel y tratando de vivir con una profunda humanidad y estilo cordial, incluso con los guardias, logró tener esa fama que tuvo. Bueno, en el cristianismo yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Es decir, que una iglesia sin mártires sería una iglesia que se diluiría, ¿verdad? Que no existiría, etcétera. Bueno, había otra de las citas que a mí me gusta hacer, es de un santo padre estos más conocidos, San Juan Crisóstomo, ¿no? Que es más conocido porque era, casi iba a decir que hablaba como Monseñor Romero, ¿verdad? Es decir, con mucha fuerza y con también el pensamiento social del Evangelio muy presente siempre, ¿verdad? A ese lo expulsaron de su arquidiócesis y todo, y murió yendo hacia el destierro. Pero decía que los testigos, siempre mártires testigos, ¿verdad?, de la resurrección más importantes en la iglesia eran los mártires. Es decir, porque, decía él en aquel momento, ¿va?, nadie da la vida por alguien que murió 200 años antes, ¿va? Es decir, que es real, ¿verdad? Es decir, si a nosotros nos dijeran, mira, usted tuvo un tatarabuelito que murió hace 200 años, ¿no quiere dar la vida por él? Y dice, mire, digo, pues era mi tatarabuelo, lo respeto mucho, qué bueno, ¿verdad?, que yo desciendo de tal prócer, pero si le quieren tirar la estatua, bueno, ni modo, no me gustará, pero tampoco voy a ponerme ahí a sacar el pecho que me pegué un tiro antes, porque no dejo que tiren la estatua, ¿verdad? Es decir, entonces yo sí creo que los mártires son los mejores testigos de la resurrección, y en ese sentido son indispensables en la vida de la iglesia, porque sin testimonio de la resurrección no hay iglesia. Si no decimos que Cristo vive actualmente y es fuerza para nosotros y para nuestra vida, si no decimos eso, no hay iglesia. El padre Rutilio Grande García, considerado el protomártir salvadoreño y también precursor de San Óscar Arnulfo Romero. El día de hoy estamos con el padre Tojeira abordando el tema contexto, vida y obra del padre Rutilio y también de sus compañeros mártires. Muchas gracias, padre Tojeira, por estos momentos que hemos compartido con usted y que nos ha compartido también tanto conocimiento del padre Tilo. Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación de acompañarnos y compartir su testimonio, ¿verdad? Los han escuchado en todo el país, en las radios católicas, queda esto también allí en las redes sociales, entonces pues esto ya se hizo viral, padre Chena. Gracias, Laura, y gracias, padre Edwin,
Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por toda la fuerza y el ánimo y la difusión que están poniendo de la vida del padre Rutilio y de sus dos compañeros. Gracias a usted por aceptar esta invitación y queremos invitar también a nuestra querida audiencia que nos sintoniza a través de radio, televisión, redes sociales, a que sintonicen el programa el próximo 15 de noviembre. Vamos a hablar un poco más acerca de Fray Cosme Espessoto, así que la invitación está hecha. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día lunes.